Y pues bueno, para mi vergüenza fui el fundador de los Zetas también. Dediqué 27 años de mi vida a servir al crimen organizado y para la honra y la gloria de Dios. Hace 20 años Dios me sacó de la cárcel con 287 procesos federales en mi contra, 183 por el Fuero Común y 4 órdenes de extradición a los Estados Unidos, siendo en aquel tiempo, para mi vergüenza, el tercer hombre más peligroso de México. Y para la gloria de Dios, pues aquí estamos. Tenemos actualmente 72 iglesias bajo cobertura, tenemos centros de rehabilitación, casa hogar. Lo más horrible para mí era levantarme en la mañana de mi cama, despertar con una escuadra Colt Elite conmemorativa Rolex 10 milímetros. El pasado me ha llenado de envidias, de celos, de chismes, de murmuración de los propios pastores hacia mí, pastores a quien yo he ayudado. Ponía la mano sobre alguien y me decían, ¿te acuerdas de mí? No, tú levantaste a mi hermano, tú mandaste levantar a mi papá, tú te llevaste a mi primo, tú colgaste a mi hijo. No me hizo pastor de una iglesia, me hizo pastor de varios pastores. Wow. Bueno, ¿quién es Gerardo Villarreal? El pastor. Bueno, mi labor es algo extensa. Soy pastor, como lo está diciendo. Tengo 20 años de servirle a Jesucristo. Hace 20 años que le conocí de tiempo completo. Tengo aproximadamente 18 años de servirle de tiempo completo por gracia de Dios, ¿no? Así Yo es. recuerdo que cuando Dios me da la oportunidad y me saca de prisión, mi pastor me mandó al Instituto Bíblico porque tenía miedo, no sabía qué hacer Sí, conmigo. En paz descanse, mi pastor Alberto Lara. Creo que era la única persona de todos los que fuimos de la iglesia, así como que no creía, no, ni que fuera a seguir en el camino. claro. Y para la gloria de Dios, pues aquí estamos. Tenemos actualmente 72 iglesias bajo cobertura. Tenemos centros de rehabilitación, casa hogar, eh, comedores infantiles. Soy abogado. eh, Busco servir a Dios en todo lo que pueda. Formé y fundé el programa de formación bíblica policíaca a nivel nacional. Y pues bueno, para mi vergüenza fui el fundador de los Zetas también. Dediqué Sí. 27 años de mi vida a servir al crimen organizado y para la honra y la gloria de Dios. Hace 20 años Dios me sacó de la cárcel con 287 procesos federales en mi contra, 183 por el Fuero Común y 4 órdenes de extradición a los Estados Unidos, siendo en aquel tiempo, para mi vergüenza, el tercer hombre más peligroso de México. Wow. Hoy para la gloria de Dios, porque la Biblia dice que de lo más vil y despreciado de ahí se vale Dios Así para es. avergonzar a los sabios. Que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido, como yo que estuve perdido. Pero hoy he sido hallado, encontrado, restaurado y renovado por la sangre de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. En Wow. el 2005, yo recuerdo que el que era mi abogado en aquel tiempo me mandan a hablar a mí de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Yo ya tenía poco más de un año de haber salido de la organización delictiva denominada Cártel del Golfo. En aquel Sí. tiempo éramos el brazo ejecutor del Cártel del Golfo, un grupo de choque y reacción inmediata y de inteligencia y contrainteligencia, que éramos el grupo de los Zetas. Primero empezamos siendo el grupo especial, después el grupo elite, después el comando de la muerte y terminamos siendo los Zetas. Que Wow. para mi vergüenza yo fui el fundador y era el número 23. Entonces cuando a mí me mandan a hablar y como dicen en el bajo mundo me leen la cartilla, ¿no? Y me dicen, bueno, ya tienes un año fuera, ya vente otra vez, ¿no? Y mi abogado le dice a mi esposa, si usted supiera quién era este hombre, todo lo que había, lo que no entiende la gente, a veces dicen, bueno, este hombre realmente era un monstruo. No, no es eso. La intención de compartir el testimonio de nosotros no es un orgullo para mí haber sido lo que fui, es una vergüenza para mí. Es un pasado que jamás podré borrar, pero el día de hoy, al menos por hoy, Dios me da la oportunidad de poderlo utilizar para que otros no caigan en la mentira en que yo caí, en donde veíamos la opulencia de carros grandes, de alhajas, de armas, de dinero. Pero ¿qué viene atrás de todo eso? ¿Sí? La desolación, el temor, la paranoia. Un día me preguntaron en una entrevista, en un noticiero muy importante a nivel mundial, me dijeron, ¿qué fue lo más peligroso que tú viviste? Algo que no puedas borrar. Lejos de haber sido enfrentamientos que era de todos los días, lo más horrible para mí era levantarme en la mañana de mi cama, despertar con una escuadra Colt Elite conmemorativa Rolex 10 milímetros, con tiro arriba, sin seguro. Así tenía que dormir. Y despertar y voltear a ver a los que te están cuidando, que dices son de tu confianza, y verles, te conviertes en un psicólogo y los escaneas, ¿no? A ver si uno de ellos no te traicionó, a ver si no te robó. Si al levantarte alguien no te va a disparar o si va a explotar una bomba. Wow.
Si te vas a meter a bañar y te van a meter un balazo ahí. Si vas a ir y vas a probar tus alimentos, si tienes que probar a alguien, tienes que poner a alguien a que los pruebe primero para ver si no te envenenaron la comida. ¿Cómo le vas a hacer para llegar a tu camioneta si no va a llegar al ejército, si no va a llegar la marina, si no va a llegar un grupo rival, si no va a llegar autoridades del extranjero, si al darle a accionar la llave no va a explotar? Wow. Esa es la vida que realmente muchos jóvenes quieren hoy en día y que nadie les dice. Que nadie te dice que cuando entras a la cárcel todo lo que tienes te lo roban. Que cuando tus amigos, los que se dicen tus amigos, les llamas y les dices estoy en el penal, tiran los celulares para que no les vuelvas a hablar. Wow. Que realmente te das cuenta que la única persona que siempre está contigo es tu familia. Aquellos a los que traicionamos por irnos a buscar un mejor nivel de vida para ellos. Entonces, nos damos cuenta que esa vida no es vida, ¿no? Pero también nos damos cuenta, al menos yo, que hoy en día, después de que mi abogado me dice, no hay forma que vuelvas a obtener tu libertad en tu vida, era viernes 25 de junio, más o menos, no me acuerdo si era en la mañana o en la tarde, no, eran las 10 de la mañana, no, las 3 de la tarde. Ya no había nada que hacer, no había quien pudiera sobornar ni nada. Había, aparte, otra hoja donde decía que había 187 procesos por el fuero común, entre los cuales perfilaban 2010 homicidios, que yo no los había hecho. Ahí está tu pastel por tus mejores decisiones. Quería jugar a ser narco, Wow. tenía 31 años de vida o 30 años, no recuerdo. No sabía lo que era estar casado, no sabía lo que era tener una familia, no sabía lo que era ser papá, no había terminado ni mi secundaria. Lo único que tenía era un montón de enemigos y sentí que el mundo se me venía encima, ¿no? Aparte, una orden de traslado y de internamiento al reclusorio sur de México para el lunes 28 para empezar mi proceso de extradición a los Estados Unidos. Wow. O sea, la cereza del pastel. Ahí está el premio a tus mejores decisiones. Hoy en día mis decisiones las tomo a través de la oración y la comunión con Dios. Amén. Y hoy en día mi vida es otra, por completo. Hoy en día, en aquel tiempo los cárteles me querían matar. Hoy en día la mayor parte de los cárteles me respetan, no por lo que fui, eso cualquier persona que tome malas decisiones lo puede ser, sino lo que represento el día de hoy. Claro. La gente dice, una vez que tomas una mala decisión no hay marcha atrás, sí la hay. Amén. Y se llama Cristo Jesús. Amén. Cuando tú tomas la decisión y permites y tienes la disposición de permitir que Dios haga algo en tu vida, créeme, hoy Jesucristo sigue transformando vidas para la honra y la gloria de Dios. Amén, así es. Amén. Entonces, cuando a mi esposa le dicen eso, le decían a mi esposa, es que tú no sabes quién es este hombre. O sea, me apodaban el anticristo y mira lo que son las cosas, hoy predico a Jesucristo. Ahora lo predica. Y me apodaban el muñeco también, así me conocían a mí en el bajo mundo. El muñeco. Así es. Hoy en día, pues, para la gloria de Dios, eso quedó atrás. Te repito, para mí es una vergüenza. Sé que no es algo grato haber sido lo que fui, pero es necesario que la gente se dé cuenta que si hay una salida y es Cristo Jesús. Amén. Cuando realmente nosotros hablamos la verdad, Dios va a respaldar esa verdad donde quiera que vayamos. Así es. Cuando realmente nosotros tenemos un hambre por servirle a Dios y por dignificar y glorificar su nombre, Dios nos para en medio de la situación que quieras y nos pone en el lugar que Él, solo Él, nos puede sostener. Wow. Pues dentro de mi familia tengo personajes que ya estaban dentro, ¿no? Mi primo Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, Oh, sí, bueno, varias familias, ¿no? Varios familiares que habían estado dentro de, sí. en mi niñez, bueno, pues mis tíos eran policías, cosas así, entonces, Lo rodeaba un poco obviamente, ese mundo. yo me fui a mi casa a muy temprana edad, el rechazo de parte de mi padre, quise hacer una aventura en mi vida, ¿no? Sin querer fui a dar a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en donde a mi corta edad de 12, 13 años me enlistaron en las filas del Cártel del Golfo y empecé a servirle al diablo con todas mis fuerzas, porque tienes que entender también que en esta vida o le sirves a Dios o le sirves al diablo, no hay a quien más servirle. Hoy en día sirvo a Jesucristo, para la gloria de Dios. Tenía entrenamiento, tenía conocimientos de artes marciales, y bueno, empecé a asaltar gente en la calle, pues, y pues obviamente luego mandaron por mí, golpeé a dos, al otro de ellos pues me apuntó y me dijo, a ver, aquí te paras, ¿no? Me llevaron a la casa del señor Juan García, y ahí empecé a trabajar con ellos, ahí empecé a servirle a él,
Empecé a cuidar de su mamá, empecé a hacer cosas, a involucrarme con la familia, ¿no? Y empecé, obviamente, pues, a ser violento, porque en ese mundo solamente a través de violencia puedes crecer. Y fui creciendo, llegué ya, por último, pues estuve encargado de 8 estados en México y 2 en Estados Unidos, para mi vergüenza. Y pues bueno, Dios me dio la oportunidad de poder reivindicar mi vida y hasta el día de hoy tenemos 20 años sirviéndole a Jesucristo para la honra y la gloria de Dios. Yo cuando era un niño, bueno, mis papás siempre han sido muy celosos, ¿no? Uno de otro. Y mi papá llegó a pensar o a dudar que yo fuera su hijo y soy como una gota de agua al lado de él. Hoy, gracias a Dios, Dios me ha dado la oportunidad de ver por él y pues para la gloria de Dios es mi mejor amigo. Amo a mi padre. Wow. Bueno, la primera vez que me levantaron, porque cuando Dios me saca del penal, al siguiente día de que me dice eso mi abogado, estando yo preso en el penal de Santa Elaida, en Matamoros, Tamaulipas, me llevan a una casa de seguridad donde estaba el jefe del cártel y me especifica, ¿no? Todo lo que tienes, si quieres seguir a Jesús, todo lo que tienes te lo voy a quitar. Y efectivamente me quitaron absolutamente todo, materialmente hablando. Lo único que no me han podido quitar es a Cristo de mi corazón, porque eso me lo dio Dios. Amén. Eso viene de arriba, ¿no? Pero dan orden a los zetas que donde me vean me levanten y me maten. Entonces, 2 meses después, estando yo en mi iglesia, iba llegando yo a casa de mis padres a darles la noticia de que me acababa mi pastor, me metió a trabajar con Producciones Juan Gabriel, con el cantante, con Juan Sí. Gabriel. Empecé como asistente personal de la manager y, y bueno, empecé a hacer una serie de trabajos ahí, ¿no? Hasta que tuve mi llamado. Pero ese día llego muy emocionado y me encuentro a 3 zetas con mi papá. Y llego y pues me quedo helado, ¿no? Y viene uno de ellos, me abraza y me dice, hermano, si te vas con nosotros te vamos a matar. Pero si no te vas, vamos a matar a toda tu familia y a ti ahorita aquí. Y mi papá sonriendo, ¿no? Feliz, mi hijo, mira, vienen a verte, Wow. vienen a saludarte, ¿no? Y yo queriendo llorar con un nudo en la garganta, con una impotencia de quererle decir, papá, ayúdame, sálvame, ¿no? Claro. Vámonos, toma las llaves, maneja. Y pues nos fuimos, agarramos carretera, una brecha, otra, atrás de allá por la presa de la Boca, por las cortinas. Y recuerdo que uno de ellos me dice así al oído, ¿sabes? Clamar a Dios, clámale, porque hasta aquí llegaste. Entonces me freno, pongo un parking. Otro que venía aquí, apaga la camioneta, quita las llaves, se bajan los 3. Y yo recuerdo que yo abro mi Biblia y empiezo a leer el Salmo 21, ¿no? 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y empiezo yo a escuchar, ya no veía nada, solo escuchaba fium, fium. Yo no oía las detonaciones, oía cómo pasaban las balas. Y si tú lo puedes recordar, más o menos creo que fue en agosto, mediados finales de agosto del 2004, salió las noticias que habían encontrado una Suburban modelo 96 blanca con 360 y tantos impactos de AK-47, entre los cuales lo raro es que había 26 de ellos plasmados en el respaldo del asiento del conductor. Yo no tengo ningún balazo en mi cuerpo. Wow. Cuando yo vuelvo en sí porque perdí el conocimiento, veo 2 de ellos tirados, llorando y gritando. El otro huyó. Y uno de ellos viene y me dice, ten piedad de nosotros. ¿De qué me hablas? ¿Qué pasó? Vinieron, nos quitaron las armas. Ahí empecé entregando a Cristo los 2 primeros. Hasta el día de hoy, ya ahorita tengo más de 10 años que me dejaron en paz, gracias a Dios, y espero que así sigan. Amén. Son gente que aprecio, que respeto mucho, hacen lo que hacen porque, bueno, pues eso se dedican, pero creo que fuera de eso han sido buenas personas, ¿no? Creo que la diferencia entre un delincuente y una buena persona solo la hace una mala decisión. Ahí entregué a los 2 primeros a Cristo y hasta el día de hoy todos los que me levantaron, todos los que me gané para Cristo. De 200 que éramos, yo creo que más de 100 me gané para Jesucristo. Wow. Y aquí estamos para la honra y la gloria de Dios, ¿no? Pero lo más difícil fue eso. Cuando estaba con mi familia no podía decirles nada. Wow. Por allá en los 90, me tocó estar en la frontera entre Colombia y Venezuela. Un personaje muy grande de aquí, el señor Amado.
le dijo a Pablo Escobar así en su cara, íbamos como unas 300 personas con él, le dijo, te acabo de robar ahorita, compa. Escobar dijo, bajen todas las armas, un hombre helado de su sangre, no era frío, era helado de ese hombre, bajen, No imagino. ponte a trabajar y págame, punto. Wow. Como quien le quitó un pelo a un gato, ¿no? Tardé Sí. como un mes en poder volver a dormir. A donde yo llegaba había desolación. Sí. Así es. Mira, para mi vergüenza he estado yo creo que en más de 100 enfrentamientos y gracias a Dios no tengo ningún balazo en mi cuerpo. Por eso me decían el anticristo. Todos decían, no, va a haber balazos, vamos, yo me voy con el muñeco porque a este nunca le pegan las balas. Wow. Pero hoy me doy cuenta que Dios tenía un propósito para mi vida. Total. Aún estando ahí, yo sin darme cuenta, yo me metí en la santería, me metí en el palo mayor, me metí a lo satánico, fui sacerdote satánico y fui Oluo Babalao, que es el sacerdote mayor dentro de la santería. Pero aún estando ahí, yo te aseguro que Dios tenía un propósito para mi vida. Claro. Por eso estoy aquí, como lo tiene para la gente que nos está viendo el día de Amén. hoy, porque no es casualidad que yo esté contando esto en una silla y frente a una cámara. El día 17 de octubre del 2003 hubo un motín muy grande en el penal de Santa Eladia de Matamoros, hubo más de 600 muertos. Yo fui el autor intelectual de ese motín. En medio de ese motín, cuando yo doy la orden, a mí me han robado 4 kilos de cocaína dentro del penal. Cuando yo doy la orden fue porque de afuera me mandaron dar la orden que tenía que dar. La orden fue bien tremendo. Haz de cuenta que me roban, me mandan decir que tengo que ejecutar a las personas que lo habían hecho. Yo estaba muy enfadado porque ya mi soberbia y mi ego estaba por los cielos, ¿no? Yo decía, no, ¿cómo los voy a ejecutar yo si yo no soy sicario? Yo decía, ¿no? Y, y había una persona que trabajaba para mí, ese hombre, todo el tiempo que yo estuve ahí, fue casi un año, él me estuvo hablando de Cristo. Y ya no lo volví a ver. Estuve 16 años preso, después salió, ya me lo encontré, pero ya pastoreando yo. Pero en el penal de Santa Elaida, desde el primer día que yo entré al penal, a mí me meten, pues de trabajo, ¿no? La misma gente, porque ya la andaba regando mucho, me manda a meter el señor. Y cuando yo entro, pues ya por ser el personaje público que yo era, lo anuncian por los altavoces que voy entrando. Pues obviamente todos los reos se quitaban, todos tenían miedo por sus vidas, ¿no? No éramos como que un grupo de personas muy gratas para convivir con nosotros, pues no lo éramos, ¿no? Claro. Pero yo me acuerdo que ese hombre se acercó, me jaló de la camisa, sorprendido, gustoso, él me veía, y él me decía, tú eres el anticristo, sabes que Dios te ama. Y a mí me da un coraje que me dijeran eso, porque yo decía, pues Dios, ¿dónde está Dios? Cuando yo perdí a mi familia, cuando toda mi juventud, mi niñez la tiré a la basura, ¿no? Yo en lugar de esperar un regalito en el pinito de Navidad, como son nuestras costumbres latinas, Sí. pues no, yo estaba embolsando perico para venderlo, ¿no? Yo quería ir a darle un abrazo a mi mamá, pero tenía miedo de llegar y que fueran y reventaran la casa de mis papás, o que me cayera la policía o cosas así. Había días que yo lloraba y yo le decía a Dios, bueno, ¿será que nunca voy a poder tener un abrazo de mi papá? La primera vez que yo abrazo a mi padre, abro las manos para abrazarlo y mi papá se tapó así porque pensó que lo iba a golpear. Entonces imagínate, ¿no? Y este hombre diciéndome que Dios me amaba. Y yo dije, no, me puede ser hasta en la cárcel, andan los aleluyos, pues yo Lo llamaba así. pues lo soy, ¿no? Entonces ese hombre llegó un momento en que yo le doy trabajo conmigo. Él me lavaba, él me planchaba, me volía mis botas, me hacía de comer, todo. Pero ese hombre se dedicaba a hablarme de Jesucristo. Y honestamente yo no le ponía atención. Pero la Biblia dice que no es para que yo atienda la palabra, sino para que rompa y penetre hasta los corazones más duros y su semilla jamás volverá vacía. La prueba, pues aquí estoy, ¿no? Así es. Entonces, esa vez me roban y me acuerdo que pa' colmo llegó este hombre, yo andaba bien enchilado, ¿no? Y le dice a mi mujer, lárguese aquí porque el patrón anda como agua para chocolate. Le dije, no, si te quieres quedar, quédate, pero ahorita van a ver tú y tu Dios de lo que yo soy capaz. A ver, tráeme a estos. Y yo me acuerdo que él me palmeó aquí, ¿no? 3 veces me acuerdo en el pecho. Y me dijo, no traigas a nadie, porque lo único que les vas a hacer es el ridículo, porque hoy la mano de mi Padre Dios está sobre ti. Wow. Entonces, él estaba profetizando y él estaba declarando, decretando sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, ¿no? Y yo no me daba cuenta. Yo me burlaba de él, porque cuando no conoces de Dios, crees que todo lo que te hablan de Dios es una locura, ¿no? Un fanatismo. Hoy conozco a Dios y digo, más que milagros, la misericordia es grandísima, ¿no? Amén, sí. Cuando traen a estos hombres, yo me acuerdo que él se hinca y él empieza a orar
Yo pensé que se estaba convulsionando porque él estaba temblando, estaba hablando en lenguas, hoy sé que hablaba en lenguas, y hasta Claro. le echaba aire. ¿Qué te pasa? Y, ¿Qué? y hoy me da cuenta que él estaba intercediendo por mí, ¿no? Wow. Y no pude dispararles. Gracias a Dios, Dios no permitió, porque dentro del penal yo traía armas, Sí, ¿no? claro. Ese penal está considerado y catalogado hasta el día de hoy el más No peligroso de de México. México. Cuando los dejo ir, pues yo estaba esperando que vinieran a matarme, ¿no? Porque cuando no haces caso a una orden de esas, te ejecutan a tu familia, al último a ti. Pero te vuelvo a repetir, Dios ya tenía un propósito para mi vida. Entró una persona y me dice, dice el Señor que tienes que pagar tú la droga. Y yo me acuerdo que le llamo a mi madre, aquí en la ciudad de Monterrey. Mi madre en ese tiempo era maestra en uno de los mejores colegios bilingües de todo México. Entonces imagínate, ella maestra en un colegio bilingüe de los mejores. Mi papá, en tránsito de Monterrey, jamás tuvo una llamada de atención, una llegada tarde, un hombre íntegro. Intachable. Mi hermano, uno entre los tres mejores pitchers de béisbol de México, en la Wow. Liga Mexicana. Mi hermana mayor llegó a ser uno de los mejores abogados de México. Mi otra hermana, pues, contador público y de los mejores también. Hoy en día es ciudadana americana y yo el fundador de los Zetas. Sí, imagínate cómo se Wow. ponía mi mamá cuando yo le hablaba, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque ninguna familia estamos exentos a tener un problema de estos en casa, Correcto. ¿sí? Es más, hoy en día el 95% de las familias de Latinoamérica tiene un problema de adicciones en casa. El problema es que no lo queremos ver y no lo queremos aceptar. Entonces, cuando yo le hablo a mi mamá normalmente se ponía histérica, ¿no? Pero ese día tenía una paz, una tranquilidad. Mamá, necesito que me mandes dinero. Dijo, no te mando nada. Y me colgó. Y le vuelvo a hablar, mamá, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a hablarme a mí así? Wow. Y se oye la voz de un hombre que le dice, cuélgale maestra, que no esté molestando. Dile a ese hombre que lo voy a levantar. Dijo, traerás transporte escolar. Y que me cuelgan y le vuelvo a hablar. Ese hombre en aquel tiempo era el presidente de la Liga Bíblica aquí en Nuevo León, el pastor Walter Sierra. Yo no sabía, mis papás habían escuchado un programa de radio cristiano, llamaron, recibieron a Cristo en su corazón. Wow. Había iglesias Especial. completas orando y ayunando por mi Por conversión. usted. Yo no sabía. Vuelvo a llamarle a mi mamá y le digo, si no me mandas el dinero me van a matar. Nadie te va a hacer nada, yo ya te entregué a Jesucristo. Y que aviento yo el celular, yo me acuerdo que yo me agarraba y yo decía, Poderoso. ya para qué me muevo, ¿no? Ya mi mamá ya me mató, ya Ya me me entregó a entregó. Dios, porque el milagro de mi mamá ya estaba en la puerta. Es más, fíjate, mi esposa, mi actual y única esposa, oraba y ayunaba por mí. Mi suegra oraba por mí y ayunaba por mí. Ese sí es un milagro, ¿no? Y hoy en día le digo a todo el mundo, mira, ¿quieres ver vidas transformadas, ciudades transformadas? Hay que orar Oración. a Dios. El poder de nosotros los cristianos está en la oración. Amén. Jesús como hombre era un hombre de oración, Amén. ¿sí? Yo no sabía lo que estaba pasando, pero yo no necesitaba saber lo que estaba pasando. Había algo moviéndose dentro del ámbito espiritual. Doy orden que se desate un motín, llego a mi celda y estaba esa persona que siempre me hablaba de Cristo con una señora. La señora traía un libro aquí, así estaba cruzada de brazos, con un libro que decía Holy Bible. Esa mujer era una pastora de Miami, Florida, ya murió la hermana Amparo, y casualmente, fíjate, mi mamá también se llama Amparo, Wow. y ya me dice el chaparrito este, me dice, ándale, siervo, ¿qué crees? Porque él me decía siervo. Todos me decían patrón, jefe, señor, padrino, comandante, Y él pero es. él me veía y me decía, siervo, ¿cómo es? Híjole, me daba un coraje, porque pues yo decía siervo venado, ¿no? Yo me agarraba y sin cuernos ni nada. ¿Cómo? Porque pues no tenía ni No tenía mujer, ¿no? conocimiento Porque ni en nada. ese ambiente, pues buscas no tener algo que te ate para poder salir corriendo a lo que sea, ¿no? Entonces no tenía familia. Pero este hombre me decía siervo, yo no me daba cuenta porque estaba profetizando y estaba declarando sobre mí, sobre mi vida, ¿sí? Entonces esta mujer me dice, me pregunta, ¿tú eres el brujo? Porque obviamente, pues era satánico, ¿no? Sí, yo soy. ¿Cuánto cobras por tus mentiras, no? Ya la meto a la celda, o lo que era la celda, ¿no? Entre comillas, tú sabes cómo vive un narcotraficante de Claro. ese calibre dentro de la cárcel, ¿no? Cuando entramos, yo me acuerdo que me dice, mi padre te ama y te ama tanto que me ha traído a mí aquí. O sea, imagínate, era una pastora de Miami, Florida. Voló de Miami a Matamoros. ¿Sabes cuánto cuesta volar de Miami a Matamoros? Ella no conocía absolutamente a nadie en todo el estado de Tamaulipas, pero dice que estando en oración, Dios le reveló mi nombre Wow. y le reveló una palabra para mi vida, que hasta el día de hoy
ha servido para cambiar y transformar la vida, los corazones y las mentes de cientos de miles de personas alrededor de todo el mundo. Porque ese testimonio le ha dado la vuelta a todo el mundo a través de los noticieros más importantes a nivel mundial. Hay gente que ha puesto en tela de duda el testimonio. Yo estoy de acuerdo con ellos que lo pongan en tela de duda. Pero tengo 20 años compartiéndolo. Fuera mentira, yo creo que hace mucho que ya no existiría. Claro. Y este testimonio lo damos para la honra y la gloria de Dios, no para glorificar al hombre. Cuando esa mujer me empieza a hablar de Dios, yo me burlo de ella. Digo, no, mujer, tú no sabes quién soy yo. Y me dice, el que no sabe quién es Dios, eres tú. Y si no te callas, me dijo, con este libro te voy a romper la boca. Y me encuentro con el primer milagro en mi vida, autoridad de parte de Dios. Wow. Porque el propósito de ella no era faltarme el respeto, retarme, sino estaba tomando autoridad sobre las legiones de demonios que había dentro de mí, porque había legiones de demonios. Sí, yo había hecho pactos satánicos, pactos de sangre. Yo estuve frente a la enganga en el Palo Mayome cuando me iban a hacer mi rayamiento. El rayamiento son incisiones de sangre que te hacen frente a la prenda de Satanás, que le llaman zarabanda y que creen que es un santo, pero pues es un demonio. Claro. Y sorpresa, cuando yo voy a seguir, dicen, a él no lo puedo tocar. Él tiene una protección muy grande. Entonces dicen, entonces va a ser Olú o Babalao. No, no era eso. Era que Dios tenía un propósito para mi vida, como lo tiene para la tuya el día de hoy que me estás escuchando. Amén. ¿Sí? Cuando yo me convierto a Cristo, cuando entrego mi vida al Señor, cuando ella me lee 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 16, que dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Yo me burlo de ella. Yo, no, mujer, tú no sabes quién soy yo. Yo no merezco ni siquiera voltear al cielo, porque ese es el propósito del enemigo, que nos hace sentir indignos de Dios, ¿no? Así es. Pero sorpresa, me dice en verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dijo Pablo, yo soy el primero. Cuando esa mujer termina de leer eso, yo estaba tirado de rodillas frente a ella. Por primera vez en mi vida, si tú supieras cuántos miles de dólares pagué para que me barrieran, para que me hicieran limpias, para coronar santo, para recibir collares, recibir guerreros, cuántos animales sacrificamos para que me embarraran con sangre, cuántas veces me tomé la sangre de la tortuga, de la serpiente, cuánto ron me echaron, haciéndome creer que esos eran protecciones, pero por primera vez en mi vida yo estaba sintiendo cómo me abrazaba mi Padre Dios. Wow. Porque la Biblia dice, aun cuando tu padre y tu madre te dejaran, yo te recogeré, dice el Señor. Por primera vez en mi vida yo sentí ese calor, ese amor de un padre, y no me costaba ni un peso. Sorpresa, cuando volteo llorando, derramé ahí mi corazón delante de ella y le dije, yo necesito conocer de Dios. Sorpresa, me dice, quisiera ser yo, pero no he sido enviada a eso. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, me da una Biblia y se va. Volteo y le digo, chaparro, no me hagas esto, yo necesito conocer de Dios. ¿Qué? Dijo, no, hombre, si esto es para hombres, esto no es para ti. Dije, ¿cómo te atreves a decirme eso? Mira el motín que tengo afuera. Dijo, ¿no te da vergüenza? Le dije, tengo 2 corridos que me han hecho, yo con uno ya no saldría ni de mi casa. Le dije, yo soy uno de los Zetas. Dijo, yo del alfa y omega, del principio y el fin, del rey de reyes y señor de señores. Wow. Y hoy tú lo vas a conocer, me dijo. ¿Sabes dónde estaba cuando él terminó de decir eso? Yo estaba nuevamente de rodillas. Wow. Yo estaba pidiendo, clamándole a Dios porque me perdonara. Fui llevado a los pies de Cristo a través de ese hombre en la puerta de mi celda. Esta vez ya no hice una oración de fe. Fui llevado literalmente a los pies de Cristo a través de ese hombre. Y en ese momento empezó a brotar desde mi corazón, a través de mi boca, cántico de Dios. Yo jamás había escuchado un canto cristiano, pero el Espíritu Santo que estaba limpiando mi corazón y mi mente. Amén. Y empecé a entonar ese canto que dice, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. 1 día y medio duré cantándole a Dios sin poder parar un solo minuto. Al día siguiente, en la mañana, muy temprano, entró el ejército, tomó el penal. Y yo escuchaba cómo los reos decían, mira, ya se va a acabar el mundo, el 23 está cantándole a Dios, se acaban los bultos de la muerte, que de santa no tiene un pelo. Los quebraban y le pedían perdón a Dios, porque a mí me habían profetizado para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna en Cristo Jesús. Entra el ejército y decían, ¿dónde está el Z23? Y decían, ahí está, ese es. Imagínate, o sea, yo no quería correr, quería salir volando, pero no podía ni moverme, no podía ni abrir los ojos, no podía parar de cantar, seguía entonando. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Wow.
Y yo escuchaba cómo el ejército decía, no, ese es un aleluya, con eso no te metas. Se llevaron a mucha gente al penal del Altiplano en la Almoloya de Juárez, pero a mí no me llevaron. Otro más al penal de Altamira, pero a mí no me llevaron. Y otro más al penal federal de máxima seguridad de Matamoros, pero a mí no me llevaron. Wow. Hoy entiendo porque había un propósito de Dios para mi vida, Amén, así es. como lo hay para la tuya el día de hoy. Amén. Wow. Al día siguiente, día 19 de octubre, yo voy, agarro la Biblia que me da la hermana Amparo, voy y hablo con el director del penal, estaba el ejército ahí, y le digo yo al director, quiero que me quites la celda que tengo y quiero que me metas en una de esas celdas que el gobierno dice que no existe, pero todos sabemos que sí, ¿no? En una de las tapadas, una celda de 1.20 por 2.10. Y el director se le pusieron los ojos llorosos y me dijo, tú lo que quieres es matar a mi familia y quieres una coartada para decir que no tuviste nada que ver. Le dije, no, acabo de conocer a Jesús, esta es su palabra. Me dijo, entonces entrégame a la gente que te estaba cuidando cuando entró el ejército. A mí nadie me estaba cuidando y me enseña la bitácora oficial federal, que a puño y letra del ejército decía que había unos hombres muy grandes vestidos de blanco y con unas armas muy raras. Hoy sé que eran los ángeles de Dios, Wow. porque había un propósito de Dios para mi vida. Amén, amén. Tuvo que venir, perdón, tuvo que venir el director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a firmar un acuerdo conmigo y me ingresaron en una de esas celdas. Cuando cerraron cuando laquearon el candado, a partir de ese día, a veces iban cada semana, a veces cada 15 días a llevarme comida. Mas, sin embargo, nunca tuve hambre. La Biblia dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, amén. A los 9 meses, exactamente a los 9 meses, me abrieron la puerta por primera vez, me pusieron unas esposas aquí con una cadena que iba hasta el cuello, a la cintura, a los tobillos. Me llevaron a la sala de abogados, era mi abogado, ya me hice todo lo que venía contra mí. Cuando yo salgo de la sala de abogados, porque yo trato de la desfachatez de decirle a mi abogado, bueno, eso dices tú, pero mayor abogado tenemos para con Dios que es Cristo Jesús. Salgo de ahí y el jefe de seguridad del penal me ve y me dice, mírate nada más, muñeco. Cuando eras de la letra hablabas y hasta el aire temblaba, dabas miedo, hoy eres un aleluya, das lástima. Y yo me acuerdo que le dije, cállate, cochino mentiroso, te he de ver dando testimonio de lo que Dios va a hacer aquí en mi vida y a través de mi vida. Wow. A los 3 años estaba yo en la iglesia Castillo del Rey, Congregación Victoria, aquí en Guadalupe, Nuevo León, y me tocó verlo dando testimonio a él de lo que yo acababa de testificar ahí. Wow. Lo que yo o tú declares con tu boca, desde tu corazón, hoy, mañana tus ojos lo verán. Amén. Empecé a caminar, toda la población del penal estaban gritándome, maldiciéndome, porque había una fila de más de 300 que querían mi clave, ¿no? No he sido el único Z23, ha habido muchos después de mí. Y yo me acuerdo que los celadores me empezaron a decir, te vas a podrir en la cárcel, jamás vas a volver a salir. Y yo me acuerdo que tuve la desfachatez de detenerme y volteé, y se abrieron, ¿no?, los celadores. Y me acuerdo que les dije, el lunes te mando una postal de Monterrey para que veas dónde vive Dios. Wow. Y yo me acuerdo que me llevaron a mi celda, yo me tiré de rodillas, como niño chiquito, ¿no? Empecé a gritar, a clamar, papá, padre, si tú existes, porque tienes que existir. Tú me creaste, tú creaste todo lo que hay aquí, pero si realmente tienes un propósito para mí en esta vida, le dije, sácame de aquí. Era viernes en la tarde. Ya no había forma de extorsionar, de amenazar o de sobornar a nadie. Mi abogado no le interesaba sacarme. Toda la gente del cartel que te dice somos una familia, te apoyamos, eres mi amigo, mi compadre, todos me habían dado la espalda. Pero hubo alguien que siempre estuvo conmigo y es Jesús. Wow. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas, grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Y yo clamé a Dios desde lo más hondo de mis entrañas, no solamente de mi corazón. Y yo le dije a Dios, y dije, si realmente tienes algo para mí en esta vida, sácame de aquí, porque si me sacas de aquí y me sacas del narcotráfico, porque ahí nadie sale, solamente Dios te puede sacar. Ojo, Dios es un Dios de pacto. Amén. Aun cuando nosotros somos infieles al pacto, Él no. Él es fiel al pacto siempre. Amén. Y yo le dije a Dios, si tú me sacas de aquí, me sacas del narcotráfico, yo te voy a servir todos los días de mi vida, papá. Y mírame dónde estoy el día de hoy, para la honra y la gloria de Dios. 10 de la mañana, muñeco, toma tus cosas, ya te vas.
Sentí que el mundo se me venía encima, pero yo escuché una voz audible. Al que clamas te responde. Tienes idea de todo lo que puede tener un narco dentro de una cárcel. Sí. Tomé lo único que yo creí y decidí que era lo único que me pertenecía. La palabra de Dios que me la había regalado la hermana Amparo, hasta el día de hoy la conservo. La tomé, me esposaron, me llenaron de cadenas, todo el penal maldiciéndome, burlándose, condenándome, pero llego a la sala de abogados y me dicen, usted es el señor Gerardo Villarreal, servidor, lea y fírmeme su auto de libertad, porque la Biblia dice que hay alguien que ya pagó por cada uno de nuestros pecados a precio de sangre en la cruz del Calvario y es Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Tú crees que yo iba a leer ese papel? No, hombre, casi le arranco la mano al le firmo, vaya por sus cosas, que ya se va, no, hombre, que vaya tu tía. Le dije, vámonos. No, porque el error de nosotros como cristianos es que siempre buscamos la forma de dar marcha atrás. Para atrás, ni para agarrar vuelo, ¿no? Obviamente, desde entonces a la fecha, me han difamado, me han vituperado, me han amenazado. Siempre lo he dicho, ¿no? Yo voy a partir el día que Dios quiera y voy a morir sirviéndole a Jesucristo, donde quiera que esté. Y esté donde esté, haga lo que haga, jamás voy a dejar de orar por toda esa gente que se dedica al crimen organizado, porque sé que un día serán salvos y sé que un día toda su familia servirá a Jesucristo. Bueno, cuando yo trabajaba para Producciones Juan Gabriel, te repito, empecé como asistente personal de la manager. Ella es hermana en la fe, una persona a quien admiro, respeto y quiero mucho. Me enseñó mucho, me enseñó a trabajar honestamente. Pues trabajando con ella, un día Dios me hace el llamado, renuncio. Soy el único trabajador que ha tenido Juan Gabriel que le ha renunciado en toda su carrera, su trayectoria artística. Me voy al Instituto Bíblico Palabra de Vida en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Termino mi instituto bíblico, salgo y sorpresa, ¿no? O sea, todo se me vino encima. La familia de mi esposa no quería que siguiera conmigo porque pues de qué iba a vivir de las limonas de la iglesia, ¿no? Las amistades de mi esposa eran pues qué tonta, ¿no? Tú tienes maestría en Derecho y pues no ha hecho nada, ¿no? La gente cree que si no estudias puedes ser un pastor. Hoy en día yo soy abogado y no me canso, ¿no? De hacer un curso y otro y entre más aprendo más quiero. Claro. Mi esposa fue la que me hizo abogado, ella me ayudó a cursar mi carrera, tengo 5 años ya como abogado ejerciendo, litigante, no cobro, no cobro por ello, pero Dios nos ha abierto muchas puertas para la gloria de Dios. Fue muy difícil cuando salí del Instituto Bíblico, ninguna iglesia me quería abrir las puertas, tenían miedo de qué podía pasar si me recibían, fueran a llegar, a secuestrar, a matar, no sé, tenían miedo. Sí, claro. Empecé, yo me acuerdo que yo le decía a mi esposa que iba a predicar, iba a los centros de rehabilitación del centro de Monterrey, vivíamos en Colón, Insúazua, y yo me ponía en Emilio Carranza y Colón, ahí vendía chicles, limpiaba vidrios y predicaba la palabra de Dios. Y Dios me daba la oportunidad de llevar sustento a mi casa, ¿no? Después empecé a hacer comidas, las llevaba a domicilio, y poco a poco fuimos creciendo nuevamente. Me fui a vivir a Estados Unidos también. Estuve 3 años en Houston, Texas. Después de haber sido uno de los 10 más buscados por el FBI y la DEA, Dios me permitió estar allá. Hoy en día soy capellán también allá en Estados Unidos. Y pues bueno, aquí estamos, ¿no? No te puedo decir, fue así o fue así. Dios me habló, tomé la decisión. Fue tan fuerte lo que pasó que mi esposa me dijo, bueno, si realmente es Dios, fírmame el divorcio y si es Dios, pues nos va a conservar. Claro. Le firmé 12 hojas en blanco, jamás nos divorciamos. Voy a cumplir 20 años de casado para la honra y la gloria de Dios, de estar felizmente casado este 21 de diciembre. Mira, yo tardé 18 años en aterrizar esa visión que Dios me dio de abrir un centro. Le ayudé a muchos amigos míos a abrir sus propios centros. Quería abrir un centro donde tuvieran una vida digna, donde tuvieran todo lo que creemos que no nos merecemos porque es lo que nos da Dios. Hoy en día tenemos 4 años con el centro de rehabilitación. En 4 años no tenemos una sola denuncia ante ninguna autoridad, no hemos tenido ni un solo pleito. Hemos tenido 2 fugas
de pacientes. Yo no he ido detrás de ninguno, las mismas familias me los han vuelto a traer. Estamos actualmente regulados 100% en Secretaría de Salud. Cumplimos con las normas que nos pide la ley. Tengo un permiso federativo para trabajar y yo creo que pudimos aterrizarlo. Tardamos tanto tiempo porque no es fácil. Claro. Somos el único centro de rehabilitación en todo el estado que estamos climatizados 24/7, jamás se apagan. Y tú los ves, hay gente que ni abanico han tenido nunca, ¿no? Y los que han tenido, pues lo cambian por droga. Entonces, nosotros nos dedicamos a darles una vida digna, donde les damos asadito de puerco, les damos Uf. mole, ¿Por qué? Porque somos una familia en Cristo Jesús. Amén. Porque el que no siembra, no cosecha. El 70% o más del 70% de los que yo tengo actualmente internos están becados por mí. Wow. A mí no me da ayuda del gobierno, a mí no viene ningún empresario a regalarme nada, ni yo estoy de soberbio diciendo que yo las puedo. Lo que pagan unos solventa lo de otros. No es un negocio para nosotros, es el negocio de Dios. Amén. Y he podido comprobar que entre más le dé a Dios, más me da de él a mí. Mi pasado me ha llenado de envidias, de celos, de chismes, de murmuración de los propios pastores hacia mí, pastores a quien yo he ayudado, a quien he apoyado, terminan hablando bien mal de mí. Y diciendo, ¿sabrá Dios a qué se dedicará? Pues es bien fácil, yo estudié, soy abogado, ¿no? Tengo Claro. una profesión. La gente mediocre siempre va a hablar del que crece. Así de fácil, ¿qué te puedo platicar? Pregúntale a tu pastor cómo le ha ido, ¿no? Claro. Y entre Total. más le echan, más crece. Así es. Y así somos. Llegó un momento en que me retiré de ciertas amistades y crecimos. Te vuelvo a repetir, tenemos 72 iglesias bajo cobertura. No me hizo pastor de una iglesia, me hizo pastor de varios pastores. Pero sí me he topado con un ambiente muy, muy hostil. Cuando Dios te usa o Dios quiere bendecir tu vida, sí veo mucha empatía o apatía más bien de parte de los consiervos. No de todos, obviamente, pero sí es un ámbito muy difícil, mucho, muy difícil. Hoy precisamente les hablaba, lo más difícil para mí no ha sido evangelizar a alguien eh, ateo, ¿no? Lo más difícil para mí es que la gente que conoce de Cristo se deje evangelizar. Wow. Sí. El libro de los Hechos nos habla de un hombre que antes se llamaba Saulo de Tarso, después se Ah, llamaba Pablo. Y un día lo apresan los judíos y lo llevan frente a un rey que tenía fama de ser muy duro, que era el rey Agripa. Y le dicen, a ver, ¿por qué trajeron a Pablo? Bueno, porque este que todos conocemos desde su infancia profesó la religión judía y hoy anda de falso y mentiroso, de hipócrita, predicando a Jesucristo. A ver, Pablo, ¿qué tienes que alegar en tu defensa? Le dice el rey Agripa. Y me encanta esto, porque en ningún momento Pablo pierde su lugar. Y en todo momento le da su lugar al rey, a los judíos, y obviamente a Dios mismo, ¿no? Le dice, Agripa, oh excelentísimo rey Agripa. Usted, como todos ellos, me conoce que desde mi niñez erróneamente profesé la religión judía. Pero hoy, estos me traen por mentiroso y por hipócrita. ¿No te han dicho que también fui un perseguidor, un injuriador y un asesino? O sea, cualquiera hubiera dicho, oye, estás loco, te van a matar, ¿no? claro, total. Pero el Dios que me perdonó, eso es el mismo que me tiene de pie el día de hoy delante de ti. Entonces, es lo mismo que yo te digo. O sea, en el 2010, un pastor en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el año más difícil del crimen organizado, en la tierra que era el cuartel general de los Zetas, me dice, quiero que vengas a mi iglesia a compartir tu testimonio 18, 19 y 20 de diciembre. Le dije, sí voy. Mi esposa estaba embarazada. Se iba a aliviar a finales de diciembre, principios de enero. No vayas porque mi hijo va a nacer. Necesito que su papá esté aquí. Viene una fila de profetas. Soñé a Jerry que lo mataban. Lo soñé acribillado. Dios me dijo que no fueras porque te van a matar. Pero a mí Dios me dijo, mientras tú hables la verdad, yo te voy a respaldar la verdad. Amén.
Si hay algo que le pertenece a Dios es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Entonces, yo llego el día 18 de diciembre en la mañana, 10 de la mañana, y me encuentro con que se habían fugado 59 personas del penal de Nuevo Laredo. Porque luego en un podcast dije del penal de la Loma, porque no sabía que el penal de la Loma ya había estado cerrado, pero se habían fugado ese día personas, ¿no? Y luego la gente que ve los podcasts le pone más atención a los errores que a lo que es la historia, ¿no? Y me critican, bueno, que me sigan criticando porque lo sigan viendo. Ese día el pastor Armando Castillo de Comunidad Cristiana de México me hospeda en su casa, me abre las puertas a pesar de saber quién fui. Yo valoro mucho eso. Claro. Me abre las puertas de su casa, me hospeda ahí. Él me dijo, ¿quieres un hotel? A mí me gustaría hospedarte en mi casa. Y yo fui a su casa, ¿no? La Biblia nos enseña que el que le abre la puerta al que lleva la palabra de Dios, a Dios mismo recibe. Amén. Llego ahí, predico el día 18, abarrotado a reventar la iglesia. Me acuerdo que el pastor decía, Ujieres, ayúdame a mi derecha, Ujieres a mis, Ujieres donde puedan. Decía. Yo estaba aquí orando por ti y allá estaban volando sillas donde el Espíritu Santo estaba, pero con todo, ¿no? Y sí fue muy duro, ponía la mano sobre alguien y me decían, ¿te acuerdas de mí? No, tú levantaste a mi hermano, tú mandaste levantar a mi papá, tú te llevaste a mi primo, tú colgaste a mi hijo. Wow. Y decirle a la gente, perdóname. Y decir, ¿cómo quieres que te perdone si estoy viendo lo que Dios está haciendo en tu vida? O sea, y sé que esto lo puede hacer en mi hijo, sé que lo puede hacer en mi papá, sé que lo puede hacer en mi hermano. Porque Dios nos da la oportunidad de poder pedir perdón, ¿no? Así es. Eso fue el 18, el 19 igual, el 20 igual. Ahora, tenía gente de los Zetas ahí, tenía gente del Golfo ahí, tenía gente de los Beltrán ahí, tenía gente del ejército, tenía gente magistrados, tenía gente... De todo, todo revuelto. Wow. Entregaron armas, entregaron carros, entregaron 1000 cosas. Ahí se convirtió el que era el contador de los Zetas en aquel tiempo. Ahí se convirtieron varios personajes a Cristo. No exactamente en el momento. Pero fue sembrada la semilla. Así es, porque luego mucha gente empezó con que no, fulano no estuvo, no, no es de que estuvieran ahí en ese segundo o en ese momento, no, pero yo me acuerdo del día 21, que terminó el día 20 y el día 21 es mi cumpleaños, ese mismo día me casé, y yo le dije a mi esposa, yo voy a ir, voy a volver y mi regalo de cumpleaños va a ser mi hijo. Pues el día 21 nació a las 4 de la tarde mi hijo. Ese fue mi regalo de cumpleaños. Yo le pedí a Dios un mejor amigo y me mandó a mi hijo. Y no me jacto ni me levanto el cuello de haber ido y venido. No, no, no. Lo que sí me jacto es que Dios me dio la oportunidad de servirle y hablar la verdad. Y esa verdad ha sido respetada por toda la gente del crimen organizado. Te repito, no por lo que fui, No, pero sino lo que represento el día de hoy para cada uno de ellos. Respeto a cada persona, se dedique a lo que se dedique. Pero yo fui llamado a orar y a ganarme a esa gente para Cristo. Y lo voy a seguir haciendo donde quiera que vaya. wow. Han Tremendo. sacado cantos de mi testimonio. Por ahí está en las plataformas digitales El verdadero poder de Octavio Vizcarra Recio. Ahí está mi testimonio por Fidel Bernal, Pastor Gerardo Villarreal de Carlos Pedraza. La gente de una forma u otra ha mostrado el agradecimiento a Dios por lo que ha hecho en mi vida. ¿Por qué? Que aunque mucha gente se ha dedicado, y fíjate, cosa curiosa, toda la gente que ha criticado mi testimonio y mi vida, pues gente cristiana. Y la gente del mundo ha dado gracias a Dios. ¿Por qué? Lo único que va a frenar la delincuencia, no solamente en México, en todo el mundo, es esto. Que la gente sepa que hay un Dios poderoso que todavía sigue cambiando y transformando vidas. Wow. Tremendo, demasiado contundente. Sí, sí le hacía esta pregunta porque sí me cuestionaron y me quisieron decir, no, ¿cómo va a ser si él hizo esto o pudo Te lo haber vuelvo a hecho? repetir. Porque obviamente ellos son mexicanos. Tú sabes que yo soy venezolano y tengo aquí 5 años. Pero ellos sí quizás vivieron o escucharon todo eso. Que eso es- Imagínate, un día llego a Torreón en el 2014 con el pastor Patricio, un paz descanse, y me dice, ¿quieres ir al penal? Dije, "No, obviamente no quiero, ¿no? Pero me invita a predicar en el penal de Torreón. Y me llevan y el director del penal me manda a parar después de que pasó el primer filtro de seguridad y se deténganlo ahí.
¿Cómo crees que me sentí cuando dijeron deténganlo ahí? O No, sea, sí, me imagino. lo primero que me imaginé fue una orden de aprehensión, ya salió, ¿no? Y cuando llega el director dice, tú no puedes entrar a la iglesia a predicar ni a compartir tu testimonio. ¿Por qué? Porque más del 60% de la población había trabajado para mí. Entonces tuve que predicar en el patio del penal y el Wow. 100% del penal se entregó a Jesucristo. Wow. Tenemos que entender dos cosas bien importantes. Número uno, hace un rato lo comenté, la diferencia entre una buena persona y un delincuente en potencia solo la hace una mala decisión. A ti que me estás viendo el día de hoy, porque Dios me da la oportunidad de venirte a hablar, solo te hago esta pregunta. ¿A dónde crees tú que irías el día de hoy si algo llegara a pasarte en tu vida? Creo que Dios nos da la oportunidad de poder reivindicar nuestra vida, poniéndonos a cuentas con Dios. Dice la Biblia, solamente aquellos que creyeron y confesaron desde su corazón, a través de su boca, que Jesús es su único Salvador, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que te invito a que recapacites el día de hoy. No importa que te dediques, no importa que hayas hecho ayer o incluso el día de hoy. Hoy Dios tiene un propósito para tu vida. Donde quiera que tú estés, recuerda esto. Si lo hizo en mi vida, lo puede hacer en la tuya. Soy el pastor Gerardo Villarreal y con tu permiso, estoy a tus órdenes. Mi número de teléfono, 81 19 40 0873. Tengo desde el 2014 con ese número, jamás lo he cambiado ni lo voy a cambiar. Contesto todas las llamadas y todos los WhatsApp. Estoy a sus órdenes. No cobro por predicar ni cobro por litigar. Que Dios te bendiga.